¿Ustedes creen que sea posible erradicar la piratería en México? Tendría que haber muchísimos cambios, pero no. La verdad es que no lo creo. También es que por el simple hecho de lo que decías, ver de los artículos académicos, que es como, ¿de dónde lo consigo? O sea, ¿de dónde saco ese dinero si a duras penas, pues como decíamos, ¿no? Estudiambres y de repente pagar todo ese dinero por un artículo, como que no. Entonces Sí. tienes que ver otras formas de obtenerlo. Igual, te digo, y eso que nosotros todavía teníamos recursos como para lo básico. Ahora imagina, yo me acuerdo cuando estuvo de moda, bueno, esto de no compren lucecitas de Navidad pirata, porque, pues ya sabes, ¿no? Todos los riesgos que existían. Pero también es como, o sea, hay muchas familias que no pueden pagarse unas lucecitas originales. Porque la verdad, yo me recuerdo, ¿no? Cuando viene Navidad, los precios se elevan y quieres todo, o sea, pero los precios son así de wow. Entonces, pues sí, o celebras la Navidad de alguna forma comprando esas lucecitas piratas o evitas comprarlas, pero pues no lo celebras como cualquier otra familia, que también es injusto. Entonces ahí, uh, pues sí, tienes que tomar ciertas decisiones y no creo que la piratería vaya a acabar, la verdad, en México. Pues en ese caso yo creo que bueno, la verdad es que puede ser como muy idealista, pero a mí se me ocurre que el Estado debería de asegurarse de que esas personas que producen, por ejemplo, en este caso las lucecitas, que cumplan con los estándares, ¿no? Y no sé, tal vez ofrecerles ayuda para registrar la marca, no sé, o sea, cuestiones como de ayudarlos a legalizar todo el asunto para que sea más seguro para las personas, pero Sí, pero eso solo es un ejemplo, pero imagínate todos los productos que existen. sí, eso sí. Igual hay que considerar lo que, si nos vamos a la raíz del término, o bueno, lo que es piratería contra la ley, es reproducción y distribución de algo que no está autorizado por su autor. En ese sentido, la imitación es una actividad completamente humana. Entonces, siempre como que tendemos a imitar si algo nos gusta y quizá es inevitable incluso. Sin embargo, si lo vemos desde la ley, pues quizá desde la ley es un buen paso para evitarla. Si obviamente tuviera una persecución, digamos, una ley infalible, sería un buen inicio. Obviamente bien hecha para un contexto real, no solamente que quede en el papel, sería algo muy importante, porque obviamente hay cosas que con el Internet son más fáciles de crear, más fáciles de copiar, pero si no tienes una ley que te respalde, de nada sirve. Más Igual muchas que, veces los autores permiten eso. Obviamente, como dijimos, ¿no? En la universidad puedes encontrar a tu profesor que tiene un libro y ese libro te lo da por PDF. ¿Por qué? Porque él lo hizo, entonces te lo permite. Entonces es un poco complicado porque desde la ley es un poco difícil abarcarlo y combatirlo. es que yo digo que más que, o sea, sí, las leyes son importantes, pero es más que nada el proceso burocrático. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un producto y estoy, por ejemplo, no sé, maquillaje. Para poder hacer un buen producto de maquillaje, pues tengo que pagar un buen de cosas, permisos, tengo que pagar las inspecciones, todo ese rollo que son cosas muy caras y toman mucho tiempo, que al mismo tiempo se traduce en dinero. Entonces, por eso, pues salen los productos piratas que son más baratos porque no tienen que pasar por todo ese proceso, pero al mismo tiempo no te aseguran que son seguros. Entonces, si de alguna forma cambias como todo este proceso que sea mucho más accesible para las personas, tal vez puedas solucionar alguno de estos problemas, ¿no? Igual si lo vemos desde el mismo autor de alguna cosa, como ya dijimos, cualquier cosa que se pueda piratear, también podemos verlo desde el contexto, en este caso el mexicano o latinoamericano, que es que no tenemos como tal respeto o, digamos, cuidado de la propiedad intelectual. También es algo importante. Muchas veces dejamos muy a la deriva alguna idea importante, alguna idea creativa, innovadora, que simplemente incluso nosotros mismos la devaluamos. Nosotros la ingeniamos y nosotros mismos decimos no vale la pena o es una más. En ese sentido, pues, si no respetamos nuestra propia propiedad intelectual, nuestras propias ideas,
Desde ahí, pues, el resto del contexto, del resto de la sociedad va a decir, ¿qué más da? Puedo yo también hacerlo, y es ahí donde se va infravalorando el trabajo de otro. Pues sí, igual hay ciertos productos que, o bueno, no es tan riesgoso que sean piratas, no sé, pero hay otros en los que sí deberíamos de tener medidas más estrictas, como lo que decías, Fer, ¿no? De maquillaje, que quieras o no, son cuestiones de salud, o sea, tienes que ver que el producto venga bien. También en la cuestión de medicamentos o incluso electrodomésticos, ¿no? Que en cualquier momento pueden explotar o algo así. Entonces, sí hay ciertos productos que sí deberíamos, bueno, en los que se deberían de enfocar en cuanto a que cumplan ciertas medidas. Otros también son, sí son igual de importantes porque quieras o no, también puedes incluso entrar en cuestiones de plagiar una idea, pero no tiene tanto que ver con la salud de las personas que lo están consumiendo. Entonces sí creo que se debería de dar prioridad a ciertos productos y ya ir solucionando esos problemas y ya poco a poco los demás. Y es que en ese aspecto, pues, ¿cómo es México combatiendo la piratería? O sea, ¿qué es lo que realmente ha hecho el Estado por evitarlo? Y pues sí, ya lo dijiste, Fer, el ampliamente conocido meca de la piratería, ¿no? Que es la meca de la imitación, que es Tepito. O sea, es muy fácil para nosotros saber dónde encontrar este tipo de productos. Aquí en Puebla, pues ya sabemos, es la Fayuca. Y todos lo saben y no hay problema. Tú llegas y consigues lo que tú quieras. Y no quiero profundizar más en lo que tú quieras porque realmente es lo que tú quieras. Entonces, estos focos ya totalmente conocidos en la sociedad para todos, es como, ¿por qué se permite? ¿O por qué existen? Y realmente es curioso porque ya sabemos que en ese sentido el Estado ha hecho cateos y es común encontrarlo en las noticias, ¿no? Que la policía hizo el cateo en Tepito, en la Fayuca, y obviamente confiscó tales unidades y atrapó a estas personas. Y los vemos en la foto, los vemos con la mercancía. Y bueno, es curioso, ¿no? Esto ya lo sabemos. Incluso ya desde el 2010, pues sí, la PGR era la que se encargaba de ello, actualmente la Fiscalía, y llegó a ser incluso 436 operativos en vía pública. Se desmanteló 132 laboratorios clandestinos y 16 fábricas donde se generaban productos piratas. Se aseguraron 700 inmuebles y locales y 616,000 pesos decomisados como parte de la piratería entre 2012 y 2019. Entonces, sí vemos que se llega a hacer este tipo de redadas y seguimos viendo que sigue existiendo la Fayuca y Tepito. Entonces, es la ironía de vivir aquí, la ironía de combatir esto. Es que es como una enfermedad, o sea, por ejemplo, si tienes una enfermedad que te produce lesiones en la piel, te puedes curar las lesiones, pero si no tratas la enfermedad van a seguir saliendo. O Entonces, quizá no estamos haciéndolo totalmente efectivo. pues es que no están combatiendo el problema de a de veras que en México es la pobreza. Puedes ir y quitar los puestos, pero eso no, o sea, la gente va a seguir apareciendo en otras partes, incluso en el mismo lugar. Y sí, por ejemplo, también vemos que en el año 2014, esta información obviamente nos las da el diario, sin embargo, fue el más efectivo en cuanto a operaciones federales contra la piratería. Ya lo dijimos, PGR o FGR lograron asegurar 12 millones de objetos, destruidos fueron detenidos 109 personas y para 2018 estas cifras fueron 754,000 productos y 23 detenidos. Obviamente también habría que ver cuántas carpetas de investigación desde el lado de vista de persecución se genera, ¿no? Y pues si se abren carpetas de investigación es un camino desde la persecución del delito. Obviamente contra la ley de propiedad intelectual sería. Un caso personal en donde trabajo había muchos vendedores ambulantes, se ponían muchos puestos en la calle de comida y así, y la alcaldesa llegó y dijo, no, que los quiten porque se ven feos. Y pues no, o sea, técnicamente, algunos sí pagan por estar ahí, o sea, sí tienen sus permisos para estar ahí, pero otros no los tenían y esos los quitaron. Y entonces yo me puse a pensar, es que realmente está bien, no tienen permiso para estar vendiendo en la calle,
ok, no pueden estar ahí, pero ¿cómo los vas a ayudar para que puedan tener su, porque es, o sea, es la forma en la que están ganando su ingreso, en la que viven, normalmente mantienen a muchas personas de la misma familia y les estás quitando eso tampoco, o sea, estás infringiendo sus derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, cómo combates ese problema? Quitándolos de la calle no resuelves nada. Incluso Y puedes ahí seguir te teniendo. estás metiendo un problema incluso, no sé si diferente, pero igual de complejo que pueden entrelazarse, que es el ambulantaje. Y el Ujú. ambulantaje como tal es un problema mucho más profundo de simplemente llamar a la policía, hacer un operativo y quitarlos a empujones. Porque, como ya lo dijiste, la mayor parte de esas personas pagan un derecho a piso. Y eso incluso llega a ser un negocio bastante jugoso, que va desde los 200 pesos semanales hasta 500 pesos. Y eso, ese dinero nunca va a llegar al ayuntamiento o hacia el Estado como tal, que es el que distribuye, entre comillas, distribuye el dinero, o en el sentido idealista, sino que va a llegar a alguien que a veces es un sindicato o a veces es organizaciones como Antorcha Campesina que permiten este tipo de situaciones. Entonces, no es solamente criticar el ambulantaje, sino observar las redes que hay ahí que permiten y generan esto, porque las personas que son desalojadas siempre van a llegar con el mismo argumento, yo estoy pagando por estar acá. Entonces, ¿a quién va ese dinero? Obviamente es un, como dijimos, un círculo vicioso que no es simplemente llegar y empujar a todos y sacarlos, sino es observar hacia dónde va todo. Y en ese sentido, pues también, ¿no? Es cuánto dinero estás dando, no solamente a mantener ese tipo de situaciones, sino el Estado cuánto dispone para combatirlo. Porque pues si no vas a tener dinero suficiente, pues de nada sirve intentarlo si no vas a impactar. Y por ejemplo, en el 2019 recibió para operaciones la Fiscalía 28 millones de pesos. Y eso tristemente fueron 4 millones menos que el año anterior, que fue el 2018. Entonces también requiere de cierto presupuesto para combatir este tipo de delitos, que ya dijimos es contra la propiedad intelectual. Y obviamente si nosotros mexicanos no lo valoramos como un delito grave, pues también es parte de pues seguir concibiendo de pues vamos, yo puedo conseguir esa película a 10 pesos en la esquina. Es que volvemos a lo mismo, o sea, le pueden invertir un buen de dinero en cuestiones de combatir estas cosas, pero no, así no resuelves el problema principal, no va a servir de nada. Este, para mí es más importante, o sea, yo, gracias a Dios, no tengo la necesidad de estar comprando productos pirata porque pues tengo el suficiente poder adquisitivo para si necesito algo lo compro, ¿no? Hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que no puede conseguir un trabajo en la economía formal por lo mismo de que no tiene, pues no, o sea, nunca ha tenido como acceso a la educación, acceso a los derechos que todos los que muchos tenemos y muchos otros no, y entonces es como les estás quitando su forma de vivir, o sea, ¿cómo justificas eso? Justamente Gilda González Carmona, que fue directora general del INPI, también ella menciona que es un poco diferente y no es, no es un impacto realmente este tipo de situaciones de cateos y desalojos. ¿Por qué? Porque dice que ella misma dice que nos falta a nosotros mexicanos disuadir el delito. Ella menciona que la sociedad permite el delito y por lo mismo es que no lo considera un delito grave y no es algo significativo para ellas, como si se robaran otro tipo de circunstancias. La gente no ve en ese contexto el robo de la propiedad intelectual. Entonces, ella misma menciona, bueno, Jimena López menciona que se ha querido entender el problema fundamental desde las pérdidas de las empresas, pero es totalmente ciego hacer ese análisis porque pues también tenemos que ver hacia el sector innovación, hacia el sector consumidor y obviamente el sector gobierno y el Estado de Derecho. Entonces, es un riesgo solo verlo desde, ya lo dijimos, ¿no? Pérdidas empresariales, porque como ya lo dijiste, Fer, es un problema también social y de brecha.